Pues mi historia es como la de miles de venezolanos que sufrieron una migración. Yo salí de mi país en el año 2017 y llegué a España. Venezuela estaba en su peor crisis política y pues como muchos venezolanos me tocó llegar a este país que me acogió y tuve que resetearme muchísimo, ¿no? Tuve que dejar a un lado todo lo que era mi vida en mi país, lo que había sido mi profesión, y fue un proceso de adaptación bastante complicado. Yo creo que empecé a escribir producto del insomnio que me daba estar aquí sola, sin mi familia, viendo en las noticias cómo mi país se quebraba y se rompía y se dividía muchísimo políticamente. Mi proceso de migración impactó tanto mi vida personal como la profesional. Migrar significó empezar de cero. Fue duro dejar atrás mi país, mi familia, mis raíces, mi profesión, pero luego con el tiempo también entendí que me abrió la puerta a nuevas oportunidades y experiencias que enriquecieron mi forma de escribir. Creo que la nostalgia y la resiliencia se filtran en cada página de mis novelas de alguna manera. Yo comencé a escribir sin saber mucho cómo funcionaba el mundo editorial. Una vez que terminé el manuscrito de mi primera novela, pues empecé a enviarlo a diferentes editoriales hasta que con el transcurso del tiempo pues me contestó Kili Ediciones del Grupo Planeta y me lo publicó, pero solo en formato digital. Esa fue mi primera gran entrada a este sector. Las siguientes novelas que vinieron fue Efecto Placebo, que es un thriller psicológico. Luego escribí El Testaferro, que es un thriller político. Luego escribí Marujá, comedia romántica, me divertí muchísimo con ese libro. Y finalmente, la más reciente, El beso más rico del mundo. Yo me caracterizo por ser una escritora de momento multifacética. La verdad es que no me he estacionado en un género literario porque he venido de un crecimiento profesional tocando varios géneros para ver cuál me gusta más. Y El beso más rico del mundo, que es mi última novela, pues la he disfrutado muchísimo, tanto como las anteriores, porque yo creo que cada trama que he construido tiene su esencia y me ha dado la oportunidad de desarrollarme en diferentes facetas como escritora. Y son libros que yo los tengo como muy marcados dentro de mí. Yo tenía la necesidad de ver materializado mis obras, de verlos en papel, y yo me lancé a la autopublicación. Dije, yo quiero saber cómo es esto, quiero saber lo que es dedicar un libro, quiero tenerlo en mis manos y ver cuál es la sensación. Lo más difícil de ser autora autopublicada es el camino en solitario, sin duda alguna. Como autora autopublicada, no solo escribes, también eres editora, publicista, gestora y hasta vendedora. El reto es aprender de todo y no rendirse cuando las ventas no acompañan o la visibilidad es escasa. El autor autopublicado, creo fielmente que tiene un reconocimiento importante que pocas personas logran entender, porque somos responsables de todo el proceso. O sea, no es como el autor publicado en editorial tradicional que escribe, envía el manuscrito y de alguna manera tiene ese lapso de descanso. No, nosotros es ahora que nos comienzan las preocupaciones: por qué plataforma lo voy a publicar, cuál va a ser la estrategia de venta, cómo quiero que sea el diseño de mi libro. Entonces es todo un sistema bastante complejo que tienes que ir aprendiendo, pero que te hace dueña. Te hace dueña de tu proyecto y de tu producto. Y eso es gratificante, enorme. Lo quiero más. Vale, pues hablemos del beso más rico del mundo. Ha sido una novela excepcional. Se ha vendido mucho en verano, estoy muy contenta por ello.
Y también tengo que decir que tuve muchos cómplices y personas que me descubrieron con esta novela. Es una historia fascinante. Yo sé que a lo mejor dicho por mí no queda muy bien, pero es una historia contemporánea que habla sobre una infidelidad y está narrada a dos voces desde el punto de vista del marido infiel y de la que fue su amante. Creo que rompe un poco los esquemas de la típica novela de infidelidad convencional, esta que se escribe o que se lee a través de, pues, de la víctima y el victimario. Creo que aquí mis personajes no son ni víctimas ni victimarios. Creo que son personas normales, corrientes, con sentimientos, con aciertos y desaciertos en su vida. Y creo que eso la ha hecho auténtica. Creo que eso ha hecho que el lector pueda conectar con esta novela porque sus personajes no son reales, sino que, o sea, reales dentro de la novela, porque es ficción, sino porque es una historia que luego tiene un final que yo tengo que decirlo muy responsablemente, tuve que parar la escritura cuando iba por la mitad de la novela, tuve que plantearme qué final quería darle. Yo creo que lo que más ha gustado del beso más rico del mundo es que es una novela auténtica. Escribirla fue muy fácil porque está basada en hechos que pasan en la vida real y los personajes que tienen también son personajes muy auténticos y creo que el lector ha podido identificarse con cada uno de ellos. Si te soy sincera, al principio yo tenía un poco de miedo cómo iba a calar la historia en el mercado español, porque aquí hay una cultura un poco de llegar a cierta edad, casarse, tener sus hijos, su familia, y claro, mi temor era que muchos lectores se vieran reflejados en la esposa de Sergio y que a lo mejor la historia no gustara o chocara un poco, pero me he encontrado con un lector bastante sensato, súper comprensivo, que pese a lo que yo creía que iba a disgustar, ha calado bien y ha gustado. Entonces es una novela que me ha dado muchísimas satisfacciones, además que ha sido mm, la más leída en el verano y realmente ha sido muy, muy satisfactorio para mí. Lo más gratificante como escritora para mí, es la conexión directa con los lectores. Saber que alguien en cualquier parte del mundo está leyendo una historia que salió de mi corazón, que le hace sentir, que le hace llorar, que le hace sonreír, es la mayor recompensa que yo puedo tener. Para esta campaña del beso más rico del mundo, quisimos hacerlo un poco más cercana, llegar a ese público directamente. Salimos a la calle, entregamos ejemplares directamente, me fui a los vecinos de mi urbanización, se los regalé. Y para mí dedicar un libro es lo más bonito que tiene ser escritora. Y luego que te paren en la calle y te digan, he leído tu libro, me ha encantado, creo que el final es apropiado, que es una historia potente, o cuando lo sacas en alguna plataforma, cuando se ve en Netflix. Todo eso para mí es gratificante y hace que, aunque las ventas vayan bien o vayan mal, es mi motivación para yo continuar y seguir dedicándome a esta profesión para mí es tan bonita.